endodoncias, las prótesis, la ortodoncia, se basa en que tenga un periodonto sano. Si no hay un periodonto sano, no se puede hacer un enfoque multidisciplinario. ¿Y cuál es la señal para saber que las encías están sanas? Que no haya sangrado y no haya bolsas periodontales. ¿Qué sondas ustedes están usando? ¿Qué sondas periodontales están usando? ¿Cómo se llama su sonda? Carenada es para punta. ¿Y la otra? ¿Tienen sonda? Claro, pero no me vayan a usar las de Williams que yo usaba cuando estaba en pregrado, que eran dos partes activas, una delgadita y otra ancha. Esa ya no, ¿no es cierto? ¿Cuál están usando? ¿La que tiene milímetros? Una cada uno, un milímetro cada uno, o la que tiene una bolita en la punta. Ah, ok. La que tiene milímetros, como milímetros. Y a ver, la estandarizada, pero no sabes cómo se llama. Carolina del Norte. Ok. Y en la parte negrita, cuando llega la parte negrita, ¿cuántos milímetros nos está indicando? A la primera parte negrita. En 4. Y cuando termina la parte negrita, 5. Ok. Muy bien. Ok. Entonces sí es esa zona la que estamos utilizando. ¿Sí? Pero no la conocían. No se preocupen que hasta cuando les tomamos a los alumnos de posgrado, hay alguien que alguna vez nos puso en el examen que era la sonda Carolina Herrera. Por supuesto que esas chicas las hablamos en mucho más regreso. Ok. Entonces también el tratamiento multidisciplinario se puede hacer en casos no solamente de pacientes adultos, sino también de gente, de niños. En niños también nosotros como periodistas podemos actuar. No sé si ustedes han visto, pero hay niños que presentan periodontitis, que al sondaje presentan bolsas periodontales, que a la radiografía presentan pérdidas óseas, que presentan herpes zóster, que presentan enfermedades ungingivales, que presentan fenestraciones gingivales, fenestraciones óseas, ¿ok? Y que eso también puede ser trabajado conjuntamente con el odontopediatra. Con el ortodoncista tenemos múltiples casos que ahora les voy a enseñar, en los cuales se puede tratar el paciente desde un comienzo, que no hay inflamación, como ya les he dicho, que no hayan signos inflamatorios como es el sangrado de las bolsas periodontales, y también tratamientos para ya con pacientes con los brackets de recortar encía, de darle formas al final del tratamiento para que quede recontra estético. Entonces, la periodoncia no solamente es la fase 1 higiénica que ustedes conocen, sino también consiste en una fase sistémica, que lo primero que tienen que hacer si tienen un paciente mayor de 40 años que toma medicación o menor, pero que toma medicamentos, hacer una consulta con el médico tratante, para saber si lo que nosotros le vamos a hacer está adecuado o no. Pacientes con diálisis, pacientes que están con anticoagulantes, pacientes que toman medicamentos para la hipertensión, pacientes que tienen problemas cardíacos, son pacientes gestantes, son personas que nosotros no podemos tratarlas así, simplemente hacer sondaje porque nos da la gana, o hacer la odontología que queremos porque, bueno, ya está en el consultorio. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto con esos pacientes, porque hasta le podemos provocar la muerte. En la parte de emergencia se trata todo lo que es dolores agudos, ¿no? Odontalitis aguda, necesidades de tratamientos de endodoncias, o drenaje si hay alguna supuración, ya sea a nivel del ápice, por
o ya sea por tratamiento por enfermedad periodontal, que también hay su curación. Y después de hacer la fase de emergencia, o si no tuviese el paciente la fase de emergencia, recién uno ingresa a la fase 1, como la fase higiénica. Y eso es en todos los casos de tratamiento multidisciplinario. Un ortodoncista, si no hace la fase higiénica al principio, está mal. Si un rehabilitador no hace esa fase higiénica, bien va a terminar en fracaso sus tratamientos. Entonces ustedes dirán, pero es muy fácil, pero nuestra idiosincrasia, a nosotros nadie nos enseñó a cepillarnos bien hasta que llegaron acá a ocupar un sitio en la Facultad de Odontología. Yo les digo mi experiencia, cuando llevé cariología, nos echaron los indicadores de placa, ¿no? Revelador de placa, y el profesor se acercó y dijo, ¡ah! ¡Se cepillan mal los dientes! Y yo me quería morir. Me cepillo mal los dientes, pero ni me han enseñado una forma, mi mamá me enseñaba una forma, y yo me lo hacía perfectamente, supuestamente. Aquí, recién en la facultad, yo aprendí a cepillar adecuadamente los dientes. Y el odontólogo no me enseñaba. En el colegio tampoco. ¿Cuándo entonces fue que aprendí? En la facultad. Y eso les ocurre a todos ustedes, a todos sus pacientes. Algunos que ya han llevado o que están tratándose con un odontólogo, que saben que lo principal, el pilar en realidad es prevenir estas infecciones, estas enfermedades bucales, y que les enseñan a todos sus pacientes a cepillarse los dientes. Y eso es lo más adecuado. Miren, el paciente, todos los pacientes, acá todas las personas, el índice de inflamación gingival desde niños es alto. Si ustedes van a hacer no sé, quizás han ido para hacer su campaña de preventiva o de ortopediatría, han ido a los colegios, creo que el convenio, antes había un convenio con Andrés Bello para ir ahí, y encontramos desde el primer grado hasta el quinto de secundaria, encontramos sangrados en casi todos los chicos. Sangrado gingival, hasta bolsas periodontales, pérdida de las primeras molares, dientes con caries profundas, ¿no? Entonces era el pan de cada día. Y en estos 15 años que han pasado, creo que la situación sigue igual. Y entonces pregúntense, ¿por qué sigue igual esa situación? El odontólogo tiene que cubrir esa desfase que hay en la educación de su país. Entonces el odontólogo tiene que recurrir a todos sus pacientes y hacer prevención cuando vayan a cualquier lugar y hacerlo más sencillo. A su paciente enseñarles a cepillarse los dientes. Pero si ustedes no lo saben, menos van a poder aplicarlo. Cuando llegan al posgrado, yo les digo, ¿qué técnicas conocen? Y todos me dicen, vas modificado. Y les digo, ¿y hay otras técnicas? A ver, ¿cuáles técnicas hay? Charter, Estilma. ¿Y para qué se usan esas técnicas? ¿Como cuáles? Normalmente Estilma se utiliza para los pacientes que tienen recesiones gingivales. Recesiones, simplemente. Buenos días. Y hemos estado haciendo unos estudios que en pregrado, pues más o menos el promedio de la gente es hasta 25 años, ¿no? Promedio de 18 o 25 años. Pero las recesiones gingivales empiezan de los 25 para arriba y es la edad que normalmente hacen su posgrado. Estoy haciendo un estudio al respecto y todos los alumnos del posgrado de las diferentes especialidades en la certificación donde estoy trabajando tienen recesiones gingivales, siendo odontólogos.
porque todos utilizan la misma técnica, la técnica de base modificada, y siguen teniendo las precisiones y siguen teniendo el problema. ¿Ok? Aparte de eso, el cepillo de dientes, algo que pasa. ¿Sabes nomás? ¿Sabes? No pregunten qué pasa. Está en su casa. Entonces, yo lo que les digo es que acostúmbrense a aprender y a enseñar. Entonces, aprendan bien la técnica, para qué sirven, para que ustedes la puedan aplicar a todos sus pacientes. La mayoría de los pacientes usan de cerdas gruesas, ¿no? El cepillo, y el cepillo no lo individualizan, cosa que no pueden utilizar los dientes. Entonces son esas pequeñas cositas que les marcan la diferencia entre un consultorio y otro. El plus que ustedes pueden añadir al paciente no solamente es enseñarle, sino quizás darle el cepillo, quizás darle la pasta correcta. ¿Ok? Y entonces el paciente se va a sentir que ustedes están prestándole más atención. Y eso hace una empatía, que lo primero que ustedes tienen que hacer con sus pacientes es eso, la empatía. No les digo que se pongan a ser amigos, a que les digan sus secretos, o a que sea viceversa, ¿no? Pero sí que haya una afinidad, que vean que ustedes se preocupan por ellos y que les interesa el tratamiento. Y solamente con hacer la fisioterapia ustedes pueden encontrar eso en un paciente. Y obviamente usar el filo dental, ¿no? Y los cepillos interproximales, todo lo que hay en periodos para poder usarlos. Que creo que eso sí, como me están demostrando, que ustedes han enseñado y sí saben. Electrotraje y raspado y alisado radicular, ¿no? Que en algunas literaturas pueden decirle que es lo mismo, sin embargo, en esta clase podríamos hablar que es a nivel supragingival y que el raspado y alisado básicamente es en la parte radicular, ¿no? Entonces, pacientes con gingivitis necesitarán un desatraje, pero pacientes con periodontitis necesitarán un raspado y alisado radicular. Y la mayoría, como les digo, de los pacientes tiene esto, desde el niño hasta el adulto mayor. Todos tienen. Es más, el adulto mayor es nuestro mayor incidente, tiene mayores incidencias. Desde los 35 años la flora bucal cambia. Es más, se habla de que si ya no tienes caries, si los dientes están sin caries, no tendrías que tener caries a los 35 años, porque la flora bucal ya cambió. Nuestro sistema inmune ya hizo defensas contra estas bacterias, contra los estreptococos. Y entonces existe otro cambio de microflora a patógenos periodontales que ayudan a hacer justamente la enfermedad periodontal. Y bueno, en la fase higiénica no solamente nosotros como periodontistas hacemos esto, el raspado y el pulido con la fluorización, que eso es importante porque los pacientes que después de que ustedes hagan raspado y alisado radicular quedan sensibles. Es nuestro primer problema. Entonces, para limpiar ese dolor inmediatamente, no esperen al día siguiente, aunque haya sangrado, ¿no? Ustedes curan la superficie de los dientes, ya sea con copines o con cepillos profilácticos, ¿no? Con su pasta pulidora, y enjuagan al paciente los dientes y echen flúor. Pero no echen el flúor en gel. Ustedes saben que el flúor en gel o las tabletas de flúor para las fluorizaciones se podría decir un saludo a la bandera, porque para hacer la técnica de fluorización con gel tendrían que hacerlo por una semana, 5 días completos, aplicarlas todos los días, ¿ok? Y es mucho más difícil, pero existen en el mercado fluoruros que son en barniz o que son adhesivos, como el Durafat de Colgate, que lo encuentran en la misma casa en Colgate, pueden llamar o ir a pedir, y tengan o no, no necesitan aislar. Primero, eso se pega al diente y les queda la superficie y la fluorización por 6 meses. Entonces se lo recomiendo tanto para los pacientes pediátricos como para los pacientes con enfermedad periodontal, que con el sangrado ya uno no controla.
y tienen las raíces expuestas. Raíces expuestas más problemas a producir caries dentales. Luego nosotros hacemos la periodización y los ajustes oclusales porque casi todos nuestros pacientes con enfermedad periodontal tienen un problema de fondo, tienen un problema oclusal, porque les falta un diente, ya el diente adyacente migró, se mejalizó o distalizó, el diente superior se exprimió, el engranaje dentario ya no está igual y comienzan a haber puntos de contacto prematuros o facetas de desgaste o cualquier problema oclusal que comience a traer un problema mayor. Aparte de eso, la mayoría en estas épocas de que sufren de estrés. Y el estrés también es un factor condicionante tanto a la oclusión como a la enfermedad periodontal. Y lo que normalmente hacemos es poner una férula neorelajante. Entonces, la fertilización puede ser elástica cuando el paciente se mueve, pero solamente en una movilidad tipo 1 o 2, porque cuando ya se mueven tipo 3, es decir, se incluyen los dientes, ya no hay forma. También si hay una pérdida ósea pasado los 5 milímetros, tampoco ya no se debe colocar, ya ese diente se va. Si ustedes mantienen un diente con enfermedad periodontal en boca, va a hacer que ustedes están haciendo nichos bacterianos para que luego se contaminen todo lo demás. Entonces, unos dicen, no, es que yo soy muy conservador, y el conservador no necesita dejar dientes que están con infección. Entonces es mejor retirar, quitar la infección, que aún ahí mantenerla y mantenerla por siempre. Porque al final de todo, ya el tratamiento que haga multidisciplinario, dejando un diente con una infección, al final va a hacer que se pierda en menos de 5 años. Cuando un tratamiento multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario es para que el paciente esté bien por 5 a 10 años, sin solamente haciéndose mantenimientos. Pero si ustedes dejan ahí posibles focos infecciosos, va a haber después un problema mayor. Y el paciente no va a estar a gusto al La fase 2, ahí es donde recién nosotros hacemos la fase quirúrgica después de una reevaluación periodontal. Es decir, terminamos con la fase 1 y reevaluamos. Hacemos otro periodontograma y vemos que ya no haya, primero, el problema más fácil y más común, la higiene. Que el paciente tenga una buena higiene para recién pasar a la fase 2, a los tratamientos quirúrgicos. Si el paciente tiene mala higiene, no va. Definitivamente. Sigue quedándose en la fase 1. Si hay bolsas periodontales presentes aún, sí va. Si las bolsas son mayores de 5, sí va, ¿no? Para hacerle N cosas, N tratamientos. Y después de hacer el tratamiento quirúrgico periodontal, recién, chicos, es que pasa a las demás especialidades, a los demás tratamientos. Miren, si se dan cuenta, es lo más importante, tener esto, una salud periodontal, y luego hacer los tratamientos dentarios. ¿Qué pasa? Y nos ha sucedido muchas veces, que les hacen tratamientos endodónticos y después nosotros decimos, no, ese diente es para extracción. ¿Qué va a decir el paciente? Oye, ¿por qué he pagado este tratamiento endodóntico si me vas a sacar al final del diente? O este tratamiento es para hacer cualquier situación odontológica y después tenemos que retirarlo. Y entonces eso es inadecuado. Por eso es que la periodoncia, les digo, es el primer pilar, la primera piedra de la odontología para terminar un tratamiento multidisciplinario. Y después ya podríamos hacer las curaciones, las endodoncias, la ortodoncia, la rehabilitación, la implantología, etc. Y al final, después de que todo se haga, desde que todos los tratamientos estén resueltos, o lógicamente hablando, ya el paciente viene a su mantenimiento periodontal. Entonces,
donde seguimos manteniendo igual la higiene del paciente y las condiciones adecuadas, y ese paciente va a tener un tratamiento a largo plazo y no un tratamiento que le dure poco tiempo. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son los tratamientos o el enfoque multidisciplinario que hay con periodoncia. Normalmente, los tratamientos quirúrgicos periodontales se dividen en dos: los tratamientos resectivos y los tratamientos regenerativos. Si hablamos de tratamientos resectivos, estamos hablando de cortes, seccionamientos. Antes se hacían las encías y todos los defectos óseos se eliminaban con una fresa, se aplanaban, y entonces los dientes se veían más largos, con más problemas. Sin embargo, hacemos tratamientos receptivos, pero ya no a nivel del hueso, sino a nivel dental. Podemos hacer raícectomía, que consiste en retirar una raíz y parte de la corona de ese diente. Se habla obviamente de dientes multirradiculares. En disección radicular, dividir el diente en dos, seccionarlo en dos, y retirar posiblemente una parte de ellos, que es lo diferente de hacer una premolarización, que es solamente dividirlas las dos y que queden las dos raíces como dos premolares. Amputación radicular, que es solo retirar la parte radicular, pero dejar la parte de la corona intacta. Y tunelizaciones, que es eliminar, sí, el hueso del diente en la zona interproximal o ampliar la superficie para que el paciente luego pueda cepillarse los dientes en la furca. Pero solamente esto hablando de las furcas de las molares mandibulares. El tratamiento regenerativo va a consistir en hacer regeneración, por eso es su nombre, regenerativo. Voy a intentar regenerar todo lo perdido, ya sea los tejidos periodontales, cuando hay un diente, haciendo regeneración tisular guiada, o ya haciendo si hago una exodoncia, regenerar el hueso de esa zona, ¿no? Haciendo una regeneración ósea guiada, o cuando tengo un reborde atrófico, hacerlo más ancho con regeneración ósea guiada. Injertos gingivales, colocar injertos para devolver la estética o la encía queratinizada de los dientes, ¿no? Cuando tienen recesiones gingivales, o injertos óseos en diferentes, ya sean en bloques o ya sea solamente particulados. Cuando nosotros hablamos de regeneración, estamos incluyendo a una cosa, una malla o membrana, ¿okay?, que va a obliterar el crecimiento ya sea de tejido conectivo y epitelial a la zona donde le pertenece al hueso, ¿no? Y cuando nosotros no colocamos esa malla, estamos haciendo solamente injertos óseos. Obviamente, ¿cuál va a tener mejor pronóstico? Va a ser colocando las mallas, ¿no? Las membranas especialmente de colágeno, que es lo que actualmente se utiliza. Entonces, ¿se me movió? Sí, se me movió. Vamos a ver entonces los tratamientos multidisciplinarios con diferentes áreas. Entonces, el periodoncista se relaciona mucho básicamente con tres áreas: con endodoncia, con rehabilitación y con ortodoncia. Es donde más trabajamos en conjunto. ¿Por qué? Porque cada uno va a hacer su trabajo y no es el yoísta, yo todo. Lamentablemente, como les decía, cuando salimos de la universidad, como somos odontólogos generales, queremos ser el yoísta, ¿no? Yo puedo todo. Y en realidad, miren, si yo quisiera hacer un tratamiento de endodoncia, me voy a demorar como ustedes cuando me enseñaron endodoncia, que me demoraba 3 sesiones para hacer un tratamiento de endodoncia. Pero un endodoncista viene al consultorio y lo hace en media hora. Y ahí hay una gran diferencia.
Los materiales son diferentes, tienen diferentes condensadores, X cosas. Entonces cada uno tiene que hacer realmente lo que más le gusta. Los médicos nos ven como los sacamuelas, pero nosotros somos tan igual que un médico. Y por eso es que tenemos especialidades. La gente no sabe esto, el público en general, los pacientes no lo saben. Y especialmente la gente que no tiene una condición superior. Pero somos nosotros los únicos que tenemos que hacer esto, la difusión de esto, y para que el paciente llegue a acceder a nuestro entorno y a hacerse los tratamientos adecuadamente. Entonces, en la relación endoperio, no solamente nosotros le damos el paciente a los endodoncistas, sino también ellos nos dan los pacientes para que nosotros hagamos el tratamiento periodontal. Y normalmente los endodoncistas nos dan los dientes para realizar tratamiento receptivo periodontal. No. Eso no nos da. Nosotros les damos primero para hacer los tratamientos receptivos que hemos hablado anteriormente, la radicectomía, la premolarización, todos esos tratamientos nosotros primero, antes de hacerlos, tenemos que decirle al endodoncista que lo haga. Y entonces necesitamos de un endodoncista para poder hacer el trabajo adecuadamente. Si los dientes tienen infección pulpar o compromiso pulpar, los tenemos que derivar a un endodoncista, porque nosotros como periodoncistas no lo podemos manejar. No puedo manejar dos infecciones a la vez, la periodoncia y la infección pulpar. Dientes que necesitan retratamientos endodónticos. Normalmente el paciente les hacen endodoncia, los dejan sin tapar, sin poner un perro, sin poner una corona, y ya pasan años y llegan otra vez al consultorio y nos dicen: hágame ya el tratamiento. Pueden estar asintomáticos, como también pueden estar sintomáticos, pero ya hay una filtración ahí bacteriana, y cuando nosotros hacemos los tratamientos puede comenzar ahí recién a verse que las bacterias han quedado y que ha habido una filtración, ¿no? A nivel de los conos. Dientes con problemas seco-periodontales. En realidad, este es nuestro gran punto, gran álgido en resolver entre las dos especialidades. Y ellos nos mandan para hacer apicectomía, especialmente con regeneraciones óseas. Porque si solamente hacen apicectomía, es decir, cortar el ápice del diente y ponerle una obturación retrógrada, ¿no? Lo que van a hacer es que haya un gran porcentaje de esos pacientes que recidivan. Pero se ha comprobado que si ustedes hacen esa obturación retrógrada, hacen la apicectomía y colocan hueso, cualquier tipo de relleno, en realidad no necesariamente hueso, puede ser hidroxiapatita, sulfato de calcio, cualquier material, cualquier biomaterial que rellene ese lugar, va a hacer que tenga menos posibilidades que otra vez se infecte, haciendo que esos tratamientos sean un 70% con mayor éxito. Que no puedan hacer aislamiento absoluto por agrandamientos gingivales. Eso es lo que normalmente nos envían. Antes de que ellos hagan las endodoncias, no pueden colocar un clamp, no pueden hacer un aislamiento, y tenemos que nosotros primero hacer la gingivoectomía, gingivoplastia o recuperación de espacio biológico para recién ellos que puedan hacer las endodoncias. Preservación del alveolo en dientes fracturados. Ellos son, ustedes saben qué dientes son los que tienen mayor probabilidad de fracturarse. Los dientes endodonciados son los que tienen mayor porcentaje de probabilidad de fracturarse. Y más aún los que tienen un perno, y específicamente el perno colado, ¿no es cierto? Entonces el endodoncista se da cuenta de que ese diente ya no puede hacer el tratamiento, no puede seguir con el tratamiento, el retratamiento está fracturado. ¿Qué hace? ¿Enviárselo a que se lo saquen o él sacarlo? Ok,
Lo que normalmente hacen es sacar el diente y si no se coloca un relleno, la tabla ósea vestibular colapsa, habiendo un orificio, un hueco, se podría decir, una hendidura por vestibular que el paciente normalmente lo ve desagradable. La corona o el puente que hacen va a salir más grande. Entonces, en realidad, la preservación del alveolo es un tratamiento que hacemos con todas las disciplinas. Todos los pacientes, todos los odontólogos que retiran un diente, después van a tener un problema. Y la única posibilidad para que no tengan ese problema, más grueso se podría decir, es preservando el alveolo, es decir, rellenándolo. Pero ahí hay dos posibilidades: que el paciente solo se quiera hacer prótesis o que el paciente quiera colocarse después ahí un implante. Y entonces tendrán que pensar con el paciente cuáles son sus posibilidades y sus ganas de colocarse un implante o simplemente hacerse una rehabilitación. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos la extracción de un diente, muchas veces con la finalidad de hacer el número de coágulo, hacemos el tratamiento de los corticales. ¿Eso ya no se debe realizar, correcto? Así es, ya no se debe realizar, para nada, para nada. Y es más, la tabla ósea vestibular solamente mide 2 milímetros en todos los dientes anteriores. Y en nuestra población se ha hecho un estudio que no mide los 2 milímetros, mide de 1 a 1,5 milímetros. Así que es mucho más delgada en nuestra población la tabla ósea vestibular, de los dientes anteros superiores, que son los más estéticos. Entonces, si usted saca un diente anterior y todavía, como dice su colega, lo presiona, van a colapsarlo más y entonces van a perder estructura. Si no se coloca nada, se ha visto que hay una pérdida ósea no solamente en forma horizontal, sino vertical. Y si colocan algún tipo de relleno, dependerá de qué relleno, de qué biomaterial coloquen, para poder dejarlo por más tiempo y que no se pierda tanto en sentido horizontal y vertical. Siempre hay una pérdida ósea vertical. ¿Usted qué sugeriría? ¿Hacer una sutura o hacer el material de relleno, salvo que haya una infección? Solamente si hay una infección, ya sea periodontal o periapical, el relleno va a tener que ser después de la semana, por lo menos, para evitarse complicaciones. Porque también si ustedes colocan un relleno en una zona infectada, va a terminarse infectando ese relleno. Y las bacterias de origen pulpar que están en la punta, en el ápice, ¿no?, son más difíciles de eliminar. Normalmente quedan ahí, quedan por tiempos y en cualquier momento se presentan. Entonces nosotros lo que hacemos es, teniendo una infección, sacamos el diente, damos antibióticos, pero también colocamos antibióticos en la zona del alveolo. Y luego pasa una semana, ya creció la encía y podemos abrir y colocar el relleno óseo que deseamos. Y entonces preservamos hueso completamente. Y ya no ocurren esos casos que leí. Ahora, sin embargo, hay pacientes que tienen fenestraciones y licencias, ¿no? Cuando sacamos, uy, pero no hay tabla ósea. O cuando retiran el diente, no cojan con el... Primero que nosotros ya no usamos el elevador, usamos un periótono, que es como una espátula muy delgada, pero con filo, para eliminar el ligamento periodontal. Y luego solamente con poco movimiento rotacional, con un forceps, sacamos, pero ya no utilizamos, ¿cómo se llama? El elevador. El elevador, eso ya no lo usamos. Obviamente, y ustedes dirán, en una molar, en realidad intentamos hacerlo todo, porque la primera molar superior, también las tablas óseas vestibulares normalmente están en 0 o 1 milímetro, y normalmente son las que al hacer las extracciones también se pierden. Entonces lo ideal es colocarlo. Sin embargo, suturar es lo ideal, pero si suturamos y hemos puesto un relleno, muchas veces
no se puede afrontar. Y entonces no se puede quedar el relleno expuesto. El relleno expuesto con la saliva se infecta. Entonces tenemos que cubrirlos. Normalmente sacamos un poco de encía, de tejido conectivo o encía libre del paladar y lo colocamos para rellenarlo todo y que esté tapado ese hueso o esa membrana. ¿Okay? Entonces es un poquito más laboriosa, o de lo contrario decolamos, colgamos espesor parcial y jalamos el colgajo vestibular para que todo se afronte y ahí recién suturamos. Entonces no es, también los pacientes dicen, pero más me cuesta, pero en realidad le va a costar menos y la estética va a estar más presente. ¿Okay? Obviamente una extracción simple no se puede comparar con este tipo de tratamientos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Rellenos, sutura, el tiempo en el consultorio es diferente. Entonces, como ven aquí, esta es una técnica de inyección en la cual se está retirando una raíz completamente, dejándolo solamente una sola raíz en este diente. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas indicaciones y contraindicaciones. Si los dientes, las raíces no tienen una estructura ósea, mejor no hacerlo, ¿no? Si nosotros tenemos una furca clase 1, en la vida vamos a hacer, solamente cuando tenga una furca tipo 2 o tipo 3. Tipo 2 cuando es en una molar superior y tipo 3 cuando sea en una molar inferior, ¿no? Cuando tenga un defecto óseo vertical profundo, ¿no? Como se ve acá, ya tiene la furcación, las furcas puestas, fractura o perforación de una raíz, solo de una raíz, entonces puedo eliminar esa y quedar. Ahora, este diente en la vida tampoco va a ser pilar para un puente, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, ok, tengo una premolar, una raíz nada más, y hacer un puente que me sirva de pilar para todo un sector, ¿no? Entonces ese diente ya está con un problema de trasfondo. Hay que ver que otro diente posterior sujete la oclusión, ¿no? La llave oclusal, para que pueda mantener todo. Por eso es el enfoque multidisciplinario. No solamente nosotros, ya, tienen separadas las raíces, las podemos cortar y listo. No, también el progresista nos tiene que dar la idea, ¿puede servir de pilar o no? Por eso es un tratamiento con enfoque multidisciplinario. ¿Okay? También se hace cuando fracasa una endodoncia. ¿Por qué hacemos esto de primero la endodoncia y luego la pisectomía? La emisección. Entonces, justamente por eso, porque normalmente el tratamiento de conductos no es que todos los tratamientos puedan ser tan certeros. Puede ser pacientes que tengan conductos laterales, puede ser que pacientes tengan esas deltas, ¿no es cierto? Conductos en forma de deltas, que van a impedir que el paciente esté 100% bien. Entonces ahí también tomaremos la decisión si ese diente se queda o no se queda. Si el tratamiento de endodoncia le hace una perforación, ya ese diente, esa raíz ya no sirve. Entonces tenemos que retirarla. ¿Y después cuántos días hace la emisección que se puede realizar la endodoncia? No, primero es la endodoncia y luego al día siguiente, si deseas, o si es más, cuando estaba en la especialidad hacíamos inmediatamente, es decir, terminamos y el paciente pasaba para hacerse la parte periodontal. Entonces la cuestión es que esté terminada, no solamente que quiten el nervio, sino que la terminen, que la obturen completamente. Obviamente si desean no hacen la obturación de la raíz que vamos a sacar, ¿no es cierto? Y suponiendo que este diente ya haya tenido un proceso periodical y recién esté cicatrizando, por decir, el proceso, claro. ¿hago la emisección? No, entonces el endodoncista tiene que decir el diente ya está resuelto. ¿Ok? Entonces, para que haya un tratamiento más.
Contra más cosas tenga ese diente, menos pronóstico va a tener, ¿no? Si tiene una infección periapical, podemos pensar, puede ser un absceso, puede ser un quiste, ¿se va a eliminar o no se va a eliminar? ¿Cuánto tiempo se recupera eso? Tenemos que verlo en 3 meses, mínimo. Entonces tendríamos que esperar 3 meses, si es que tiene esas infecciones, para poder tratar. Es decir, cuando el endodoncista les diga sí, no solamente cuando el endodoncista termine su trabajo, sino que les diga, ese diente está apto para hacer el tratamiento, ¿no? Un endodoncista no solamente es que agarre y haga y les diga, ya está. Si es así, cambien el endodoncista. El endodoncista tiene que decir, ese diente ya está bien, está ok. Y recién ahí ustedes hacen la planificación periodontal. La técnica de tunelización es decir, para que pase un cepillo entre las furcas, ¿no? Ya sea furca grado 2, si es que no se va a hacer regeneración en su largueada, ya que una furca de grado 2 en molares inferiores sí puede llegar a ser tratado con otra técnica diferente. Obviamente los costos pueden hacer variar el tratamiento, ¿no? Paciente que no tenga esto. Y las limitaciones es básicamente que tenga mala higiene del paciente. Ya han visto que si no tiene buena higiene del paciente, en realidad no se debería hacer ninguna técnica quirúrgica, porque todo lo va a descompensar, todo va a hacer que tenga un menor pronóstico, cualquier cosa que le haga. Raíces cortas, obviamente ya no va a tener estructura de soporte, hueso de soporte. ¿Para qué lo voy a dejar ese diente si no va a tener una buena estructura de soporte? También hay que tener cuidado porque se puede hacer osteotomías excesivas, es decir, retirar mucho hueso en la zona de la furca y tener un problema mayor. Hay que eliminar bien las raíces, que no sean tan cóncavas, ¿no? Porque a nivel de las molares inferiores tenemos normalmente que las dos raíces mesiales están unidas, ¿no es cierto? Y tienen una concavidad dentro de la furca. Esa concavidad tenemos que eliminarla. Y esa concavidad, al eliminar, si el diente no está con endodoncia, tenemos bastantes posibilidades de que después tenga una hipersensibilidad del paciente. Y la tendencia a la caries, porque si el paciente no se higieniza esa furca, ¿qué va a suceder? Va a tener caries radicular. Al final, endodoncia, al final, ese diente no tiene un buen pronóstico a las runas. Las vías de comunicación. Entonces, ¿por qué a mí me interesa saber las vías de comunicación que tiene el diente con el ligamento periodontal? Existen múltiples vías. Tenemos los conductos laterales que pueden traspasar. Cuando nosotros hacemos el raspado y el rizado radicular, justamente produce la sensibilidad que les comentaba. Por eso, porque dejamos abiertos los conductos laterales, ¿no? Entonces, conductos laterales o túbulos dentinarios, ¿no? Que los podemos abrir. Y obviamente hay un fastidio y un dolor. Cuando hay una caries también hay una comunicación entre el ligamento periodontal, entre el periodonto y la caries dental. Entonces el paciente va a producir dolor, ¿no? Fastidio por este procedimiento. Cuando hay reabsorciones, ya sea dentinarias, ya sea radiculares, ya sea reabsorciones óseas, va a haber la deposición y la comunicación entre el periodonto y la pulpa, ¿no? Por reabsorciones radiculares y la genesia de cemento o hipoplasia. Lo más importante es cuando es en la furca. En la furca hay unos conductos que son los cabos interradiculares, los cuales están entre la pulpa dental, entre la cámara pulpar y el ligamento periodontal. Y normalmente los endodoncistas no cierran estos conductos. Y ahí se puede producir el problema a nivel furcal por compromiso pulpar. Entonces, esos conductos son difíciles
cerrar porque no se cierran, obviamente, con un cono de gutapercha. Pero sí pueden usar MTA, ácido hidróxido de calcio, ¿ok? Pueden usar diferentes materiales, biomateriales, como es el MTA, que ahora se sabe que tiene capacidades sociogénicas, ¿ok? Para poder retirar cualquier problema o comunicación entre esas dos áreas. Según López, Pinasco y Perdomo, hablan que los procedimientos endoperiodontal requieren un tratamiento multidisciplinario para su evolución satisfactoria y que es imprescindible el correcto diagnóstico basado en los signos clínicos y un apoyo radiográfico. Debido a ambas funciones se destruye el hueso alveolar. En ocasiones no basta solo realizar la endodoncia o tratar el periodonto para lograr la osteogénesis. Ha resultado muy alentador utilizar biomateriales que beneficien la osintegración. Justamente lo que les decía. Entonces los procesos endoperiodontal, infecciones endodónticas y periodontales a la vez, son muy difíciles de trabajar. El pronóstico en realidad cuando son ambas a la vez se vuelve un pronóstico incierto y que hay que tratarlo de forma multidisciplinaria. Las dos áreas tienen que saber tratarlas y utilizando los biomateriales. El MTA es el gol estándar en endodoncia y nosotros utilizar un biomaterial de relleno óseo para poder garantizar que ese problema se elimine. ¿Y cuáles son los tratamientos según la clasificación de las lesiones endoperiodontais? Entonces, nosotros tenemos enfermedad endoperiodontal que comience endodóntico primario. Entonces, si comienza, nosotros nos damos cuenta que es el pulpar lo primero que se dio, primero tenemos que hacer tratamiento pulpar. Si nosotros vemos que no... ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Simplemente viendo que los otros dientes no tengan enfermedad periodontal. Si los otros dientes no tienen enfermedad periodontal, lo que primero se dio es a nivel pulpar. ¿Okay? ¿Cómo sé que es la enfermedad periodontal primaria? Lo contrario. Si veo a los dientes adyacentes que tienen pérdidas óseas, que tienen bolsas periodontales, entonces, no, primero llegó la enfermedad periodontal y luego vino la infección pulpar. Entonces, lo primero que se presentó es lo primero que yo tengo que tratar. Si primero se presentó el endodóntico, hago la endodoncia y posiblemente se acaba todo. Los signos normales son muy inciertos, son iguales entre las tres. Tanto en la de origen primario, de origen secundario, cuando se dieron ambas a la vez. Son iguales, pueden presentar, ¿cómo se llama? Puede presentar signos vitales o no la pulpa. Puede estar afectado el periodonto y tener movilidad del diente. Todo depende del paciente. Pero entonces lo primero que ustedes tienen que ver es ¿qué hay en los dientes adyacentes? ¿Hay enfermedad periodontal? Si hay enfermedad periodontal, primero tratar la enfermedad periodontal. No hay enfermedad periodontal, no tienen que hacer nada, simplemente hacerle endodoncia. Y con eso comienzan a ver los resultados. Como ven en estas imágenes. Bien. Aquí hay un diente que está afectado, ¿no?, a nivel pulpar y que tiene bolsas periodontales, afecta la furca, se mete la sonda completamente. Es en una persona joven con dientes deciduos. Entonces, con simplemente el tratamiento pulpar se resolvió todo el problema. Esa bolsa ya no existe esa ratificación que hay acá en el hueso. Todo se volvió a la normalidad. Pero si yo tengo una lesión, en este caso, ¿no?, tengo una lesión periodontal, entonces hago el raspado, pero también hay pulpa comprometida, llega al ápice, entonces hago raspado y luego envío a hacer el tratamiento pulpar. Y luego de este tratamiento pulpar ya voy por la cirugía
cirugía periodontal en donde podré hacer tratamiento periodontal. En este caso de arriba hay un compromiso de la furca, pero a nivel endodóntico. Es decir, hay una fractura o una perforación de la furca. Entonces, si yo ya está el diente tratado con endodoncia, procedo a hacer la cirugía, a eliminar ese compromiso de furca, quizás cortando la mitad del diente y rellenar todo, retirando todas las infecciones que hay en la zona, colocando rellenos y acomodando este defecto, posiblemente haciendo premolarización. Entonces, los tratamientos con endodoncia, endoperio, son muy habituales. ¿Cuál es primero? Ya saben, si el paciente tiene un dolor, primero a nivel pulpar, ¿no? Porque la periodoncia duele, ¿y la periodontitis duele? No, la periodontitis no duele, salvo que tenga abscesos. ¿Ok? Entonces, primero se realiza el tratamiento de emergencia, que en este caso posiblemente sea pulpar, ¿no? Y entonces hagan el tratamiento con endodoncia, lo derivan a endodoncia, pero el paciente vuelve y le hacen el tratamiento periodontal. Y luego, otra vez, puede ir para los diferentes dientes que presentan. Después está uno que era la apicectomía, ¿qué les va a hacer? Ok, apicectomía. Entonces retiramos, vemos dónde está el defecto, cortamos la raíz, ¿no? Aunque miren este defecto y esta raíz están cerquísima al, ¿qué cosa es esto? Seno maxilar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vamos a quitar de raíz? ¿Cuántos dientes nos quedamos? También todo eso tenemos que evaluar. Y la cirugía, ¿no? Para que el paciente no tenga ningún problema estético, tampoco vamos a levantar desde el unión cemental derecha, desde el margen gingival para arriba, porque si nosotros levantamos así, lo más probable es que tenga una recesión posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado y preservar toda la zona, ¿ok? Para encontrarnos, mirar bien. La periodoncia mira perfectamente todo. Si no miran, no pueden hacer nada. No es como la endodoncia, que solamente es sentir. Entonces, eso también quizás les da unas pautas para definir qué especialidad necesitamos. La relación perio-prótesis. Como yo les diría que este es donde más tratamientos hay. Es más, si en el consultorio trabaja un periodoncista y un rehabilitador, sería excelente. La mayoría, tengo ya como 4 alumnos de periodoncia que se han ido a hacer rehabilitación y unos de rehabilitación que también se han venido a hacer periodoncia porque se han visto de que están muy ligados, ¿no? Casi todos los tratamientos, lo primero que se pide es hacer esa técnica, la recuperación del espacio biológico. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Lo han hecho? No. Es lo más sencillo, pero sin embargo es importante saber lo primero, que es el espacio biológico. Diseño de sonrisa. Actualmente todos están viniendo con el diseño de sonrisa, que se fijen los dientes, la forma del diente, el color de los dientes. Pero ya están tomando noción de que lo que necesitan es también tener estética a nivel de dónde. A nivel gingival. El margen gingival tiene que estar correctamente. Si no está correctamente el margen gingival, los dientes igualitos. No presentan una alineación adecuada. Y no se ve estéticamente bien. La preservación del alveolo, igualito como les mencionaba. Los rehabilitadores dicen, no, este diente no va, pero mejor es que preserves ese hueso. Para después hacer una prótesis y no me quede con un diente largo o con una zona hundida, que tengo que hacer una prótesis sencilla de montar. ¿Sí? Normalmente hacen esa técnica. Los técnicos dentales, ¿qué hacen? Todas las prótesis las hacen en silla de montar, aunque nosotros les pidamos que tiene que ser en forma
de bala, o que tiene que ser liberada, o que tiene que estar limpia para que pase por ahí, nos hacen en forma de silla montar y nosotros tenemos que acomodar. Entonces, es importante, y para que ustedes vean, que el paciente vea la diferencia entre cómo queda una prótesis en forma de silla de montar y una prótesis cuando se ha conservado ese reborde, ese alveolo, después podemos hacerlo, que tenga mucha similitud a la emergencia del diente de adyacente y se ve mucho mejor. Todo un palatino al igual que tenemos que retirar para que después ellos hagan una prótesis, ya sea una total superior. Tenemos que retirar los tónus, tenemos que retirar también para la higiene misma del paciente. Cirugías mucogingivales en dientes con recepciones y profundización de surco. La cirugía mucogingival es realmente, recién ahora se está dando mucho énfasis a esto, antes no se daba, y vemos que los dientes que no tienen encía queratinizada no pueden quedar con una buena higiene. El paciente deja de higienizarse los dientes que no tienen encía. ¿Por qué? Porque ya al frotar el cepillo están frotando ¿en dónde? En encía de la mucosa, la cual no tiene revestimiento, ¿no es cierto? Al no tener epitelio, al no tener encía herida, encía queratinizada, esa es la palabra, encía queratinizada, el paciente al cepillarse los dientes le va a doler, el paciente ya no se cepilla ahí, se le forma placa y luego pierde la curación que le han hecho, la rehabilitación que le han hecho, o simplemente ya tiene caries en ese lugar. Profundización del surco, cuando no tienen prótesis, la prótesis les queda tan delgadita porque ya han perdido mucho hueso, entonces simplemente lo bota el paciente a la hora de ponérselas. Nosotros podemos hacer una profundización del surco, profundizamos el surco vestibular para que ahí se adapte mejor la prótesis. Cuando tengan los rebordes esos, de los pacientes éntulos con reborde cero, se puede hacer, ¿ok? Mantenimiento de la higiene de la prótesis, obviamente el paciente, los rehabilitadores no les enseñan a los pacientes a hacerse el mantenimiento, ¿no? La prótesis se pone y dice ya está la prótesis hecha, pero a ver si en esa prótesis puede pasarse el hilo dental. Entonces nosotros tenemos que ver la presión ósea, ver que pase el hilo dental, enseñarle al paciente que se higienice para que después no haya un problema posterior, especialmente periodontal. Los implantes, el rehabilitador no pone los implantes, el rehabilitador hace la guía para colocar los implantes donde debe ser, pero ellos no ponen los implantes, nosotros los podemos poner. Regeneraciones óseas guiadas y levantamiento del seno maxilar. Hasta el levantamiento, es decir, en la zona donde no hay hueso adecuado, injertar hueso, levantar el seno maxilar, colocando hueso y colocar los implantes. Y nosotros justamente le damos a rehabilitación y encerado para los implantes y la ejecución posterior de todas las prótesis. Porque todos los pacientes periodontales o entran a prótesis porque les falta algún diente, que casi es la mayoría, o entran a ortodoncia, cuando tienen todos los dientes, pero los tenemos que alinear. En realidad, con prótesis se podría decir que es ahí estamos muy engranados. Antes de realizar, según Carranza y Ranford, desde el 87 lo van diciendo, antes de realizar el tratamiento del rehabilitador es necesario un tratamiento periodontal no quirúrgico y quirúrgico previo. ¿Ok? Lo que les decía, el tratamiento multidisciplinar, el tratamiento periodontal es la base. Nadie se quiere meter primero en hacer la prótesis y luego que se le resuelva la periodoncia. No es correcto. Una
alcanzar la salud periodontal, es necesaria la evaluación con el criterio del periodonto remanente y del grado de movilidad de los dientes, siendo necesaria en muchas situaciones la ejecución de exodoncias estratégicas desde el punto de vista